Hola a todos, espero que estén súper bien. Mi nombre es Andreina y hoy, como cada semana, te traigo otra crónica fabulosa en La Historia es esta. Bueno, no como cada semana. Tengo bastantes meses sin publicar absolutamente nada, pero quiero hacer una pequeña introducción para contar un poco que nos hemos mudado de país y tengo algunas historias que quiero contar, como la que voy a dejar en este video, que me parece a mí súper interesante acerca de la historia en Venezuela. Pero siempre quería el escenario correcto, la luz perfecta, la manera correcta, y si esperaba por eso, en serio, no voy a comenzar a grabar de nuevo. Y bueno, nada, quiero hacerlo así, como me salga, con la ropa que tengo, con el maquillaje que tengo, con solo esto por el momento, porque no tengo luces y no me traje nada de eso para donde estoy. Pero espero que les gusten muchísimo y bueno, espero sus comentarios. Chao. En las profundidades de la selva amazónica venezolana, en el remoto pueblo de San Fernando de Atabapo, ocurrió uno de los episodios más sangrientos y pocos conocidos de la historia nacional. La fecha fue el 8 de mayo de 1913 y esa jornada pasó a ser recordada con un nombre escalofriante: la Noche de los Machetes. Para entender lo que sucedió aquella noche, primero hay que situarse en el contexto de la Venezuela de comienzo del siglo XX. En Caracas gobernaba Juan Vicente Gómez, quien había llegado al poder en 1908 tras traicionar a su compadre Cipriano Castro. Gómez instauró un régimen autoritario y centralista, pero en realidad el control efectivo de todo el territorio nacional estaba muy lejos de ser real. Venezuela era un país fragmentado, con enormes tensiones de tierra sin mayor presencia del Estado. En las fronteras, sobre todo en lugares inhóspitos como el Amazonas, lo que predominaba era la ley del más fuerte, caudillos locales que dominaban con violencia, negociantes que se enriquecían a costa de la explotación del caucho y de los pueblos indígenas, y un gobierno central que prefería hacerse de la vista gorda mientras mantuviese el poder absoluto en Caracas. En ese escenario surge la figura de Roberto Pulido Briceño, un militar tachirense que fue designado como gobernador del territorio federal Amazonas en 1912. Pulido no solo representaba al gobierno central en una zona remota, sino que además era socio principal de la compañía Pulido Hermanos, dedicada a la explotación del caucho. Ahora, eso significaba que el hombre que debía gobernar en nombre del Estado también estaba metido de lleno en los negocios privados de la región. Así imponía tributos, regulaciones y castigos que beneficiaban a su empresa mientras asfixiaba a otros comerciantes locales. Pulido se convirtió en el centro del poder político y económico de Atabapo y su autoridad se extendía sobre toda la región. La población lo veía como un caudillo que podía decidir sobre la vida y la muerte, protegido por su investidura oficial y por la ausencia de contrapesos reales. Sin embargo, esta acumulación de poder y riquezas también sembró resentimiento y enemigos. Uno de estos enemigos sería decisivo para la tragedia: Tomás Funes, un comerciante de caucho que se sentía ahogado por las medidas arbitrarias de Pulido. Funes conocía bien la zona, a sus gentes y sus tensiones. La rabia lo llevó a organizar en secreto una conspiración contra el gobernador. La situación era explosiva: una frontera desatendida, el Estado ausente, negocios ilícitos floreciendo y la codicia marcando las relaciones humanas. En medio de este caldo de cultivo, Funes comenzó a reunir hombres armados descontentos y resentidos hasta que llegó la noche en que decidió dar el golpe. El 8 de mayo de 1913, Funes y su banda irrumpieron violentamente en San Fernando de Atabapo. El ataque se centró en la casa de gobierno, donde se encontraba Pulido con su esposa, sus hijos, empleados, amigos y funcionarios. La irrupción fue brutal y despiadada. A machetes y a tiros los conspiradores asesinaron a todos los presentes. Roberto Pulido fue decapitado y lo mismo hicieron con su esposa y sus hijos. Los cuerpos mutilados fueron arrojados a las aguas del río para que las pirañas y los caimanes se encargaran de borrar los rastros. La violencia no se detuvo allí. Decenas de colaboradores, guardias y vecinos corrieron la misma suerte. La masacre fue tan desproporcionada que diferentes fuentes ofrecen cifras muy distintas. El historiador José Alberto Alcalde habla de 65 muertos, José Eustacio Rivera
asegura que fueron más de un centenar. Bartolomé Tavera Acosta calculó unos 130, mientras que la investigadora Lina Marcela González Gómez sostiene que la cifra real superó las 400 víctimas. En cualquier caso, fue un baño de sangre sin precedentes para una pequeña comunidad perdida en el Amazonas. Esa noche, el machete se convirtió en un símbolo de horror. Con la muerte de Pulido, Tomás Funes se erigió como el nuevo amo y señor de la región. Lo sorprendente fue que el gobierno de Juan Vicente Gómez no lo persiguió inmediatamente ni lo castigó, sino que más bien lo toleró. El propio Gómez, que necesitaba mantener cierta estabilidad en fronteras sin comprometer sus recursos militares, lo reconoció como un militar decoroso y permitió que ejerciera un poder de facto. Incluso aceptó a un gobernador de nombre Pérez Briceño, recomendado por Funes, lo que en la práctica significaba que el caudillo del machete tenía carta blanca para gobernar al Amazonas. Así comenzó un reinado de terror que se prolongó por 7 años. Entonces, durante este tiempo, Tomás Funes actuó como un verdadero dictador regional. Según sus propios registros, cometió al menos 480 asesinatos directivos. Esclavizó a pueblos indígenas, forzándolos a trabajar en condiciones infrahumanas en la extracción del caucho. Se estima que cerca de 2.000 indígenas murieron bajo su régimen, víctimas de torturas, enfermedades, trabajos forzosos y ejecuciones. No solo imponía tributos y castigos, sino que además utilizaba el terror como un método de control. Su nombre se convirtió en sinónimo de miedo. Lo llamaban el Diablo de Río Negro. Comerciantes, trabajadores y pobladores estaban a merced de un hombre que se había vuelto juez, jurado y verdugo en una tierra donde el Estado se desdibujaba. La figura de Funes fue tan impactante que incluso trascendió a la literatura. El escritor colombiano José Eustacio Rivera, en su famosa novela La Vorágine, retrata la barbarie de los caucheros en el Amazonas y hace referencia a los crímenes de Funes, al que atribuye más de 600 muertes. También Rómulo Gallegos, en su novela Canaima de 1935, alude a la masacre de Atabapo llamándola la noche en que los machetes alumbraron el Bicha. Estos relatos literarios ayudan a dimensionar el horror que se vivió, una mezcla de realidad y ficción que terminó de sellar la imagen de Funes como un monstruo de carne y hueso. El dominio de Funes se prolongó hasta que otro personaje entró a esta escena, Emilio Arévalo Cedeño, un guerrillero y revolucionario que luchaba contra la dictadura de Juan Vicente Gómez. El 31 de enero de 1921, Arévalo Cedeño tomó San Fernando de Atabapo y capturó a Funes. Después de años de crímenes y abusos, el Diablo de Río Negro fue juzgado públicamente. El pueblo que había sufrido bajo su yugo asistió a su condena final, el fusilamiento en la plaza pública. Y así terminó la vida de un hombre que había sembrado el terror con machetes y que convirtió el Amazonas venezolano en un territorio de muerte y esclavitud. La noche de los machetes y el reinado de Tomás Funes son un recordatorio de lo que ocurre cuando el Estado abandona sus fronteras y deja que la codicia y la violencia tomen el control. Es un episodio oscuro, sangriento, pero profundamente revelador de la historia de Venezuela. En él se cruzan la ambición económica del caucho, la fragilidad institucional de un país gobernado a distancia, la brutalidad de los caudillos locales y la tragedia de pueblos indígenas que pagaron el precio más alto. La memoria de aquella noche quedó plasmada en la literatura, en testimonios históricos y en la voz de quienes aún recuerdan cómo el machete iluminó de sangre las aguas de Atabapo.